en el día de hoy? Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo está? Bien, Buenas tardes, profe. Bueno, me alegra que estén bien, que estén llenos de salud, que tengan esa gran fortaleza. Y pues, bueno, para continuar escuchando estas clases referentes a las ondas sonoras, que son fundamentales para complementar. Eh, pues estar uno fuerte, valeroso y capaz de conquistar el mundo, eso es una buena actitud y muy positiva. Jóvenes, comienzo por eh, dar digamos, a recordar qué es el sonido, como para entrar en calor nuevamente. ¿Qué sería el sonido? A ver, Yasmín, Señor, ¿ibas a responder qué es el sonido? no, profe, pero la clase pasada hicimos eso, ¿no? Dimos que el sonido era una, una onda, algo así, no me acuerdo muy bien. Sí, en la clase pasada estuvimos hablando sobre sonido y dijimos cómo se formaba el sonido, qué era el sonido. Y entonces lo que quiero saber es cómo están ustedes, si captaron esas ideas y las sostienen en su conocimiento. De jóvenes, el sonido es una onda mecánica de carácter longitudinal, porque todas las partículas del medio vibran en la misma dirección de propagación de la onda. Eso es lo que lo clasifica como onda longitudinal. Además, el sonido, para que se produzca, debe existir una fuente sonora o cuerpos vibrantes, de tal manera que produzcan frecuencias de 20 hasta 20.000 vibraciones por segundo, que son las frecuencias que el oído humano puede percibir. Eh, ¿Qué más podemos hablar sobre sonido? Sí, Lina María me escribe aquí que el sonido es una onda producto de una perturbación de una onda del medio producido por un choque en un cuerpo vibrante. Eso está correcto, es muy bien. Sabemos que las ondas son perturbaciones, perfecto, de carácter mecánico porque necesitan de un medio de transporte. Además, también es de carácter longitudinal porque las partículas del medio vibran perdón, en la misma dirección de propagación de la onda, es longitudinal. Eh, ¿Qué más podemos decir del sonido? Que se produce con frecuencias de 20 hasta 20.000 vibraciones, que es lo referente a que el sonido está allí, digamos, en esa fase. El oído humano las puede percibir. Inferiores a 20 vibraciones, pues el oído no las capta y esas ondas se clasifican como ondas infrasónicas. Y las pues, superiores a 20.000 pues se llaman ultrasónicas. Ese es el concepto de sonido. profesor, yo tengo una inquietud con el sonido. Sí, diga, Por claro. ejemplo, en el sonido dice que tiene distintas magnitudes, que tiene una duración, intensidad, tono y timbre, pero cuando se refiere a timbre, ¿qué es? Bueno, es una buena pregunta, no es el timbre eléctrico, ¿no? Para quitarnos esa idea de pronto de tener esa concepción de timbre eléctrico, porque uno generalmente dice, vaya, toque el timbre, o están tocando el timbre. No, ese no es el timbre de sonido. El timbre de que se refiere como una cualidad es que, digamos, el oído puede percibir dos sonidos diferentes que están al mismo tono y a la misma altura, pero que los puede distinguir. Por ejemplo,
una guitarra y un tiple son dos instrumentos que son diferentes, pero se afinan de tal manera que tanto el tiple como la guitarra están al mismo tono y a la misma altura, pero cuando empieza la melodía, usted puede distinguir cuál es la guitarra y cuál es el tiple. Otro ejemplo para poder distinguir qué sería el timbre, pues sencillamente relacionado con la voz, el timbre de voz. Entonces muchas veces, por ejemplo, ya uno que está adaptado a conocer, digamos, el timbre de la voz del papá, de la mamá, del hermano, conoce ese timbre y lo puede distinguir, el oído puede distinguir ese timbre, que usted puede distinguir también la persona que está eh, emitiendo ese sonido sin haberlo visto. Entonces, esa es una cualidad que tiene el sonido, de distinguir dos sonidos que están al mismo tono y a la misma altura. ¿Queda claro? Sí, Bueno, señor, ya queda claro. bueno. Esas son cualidades que vamos a ahorita hacer un análisis diferente pues, a la relación, pero primero pasemos a hacer un análisis, pues digamos que de las mismas velocidades del sonido que se presentan. Aquí está, voy a presentarles aquí las láminas que estábamos haciendo un análisis comprensivo de ese fenómeno. Entonces podemos, si les alcanza a llegar allá la lámina. Sí, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, observemos simplemente que aquí habla de que el sonido es una onda mecánica longitudinal. ¿Y por qué longitudinal? Porque todas las partículas vibran en la misma dirección de propagación de la onda. Que las frecuencias están entre 20 y 20.000 vibraciones por segundo. Inferiores a 20 vibraciones, pues se llaman infrasónicas, y superiores infrasónicas, ultrasónicas. Pero aquí, digamos, dentro de un recipiente, un tubo, digamos, está una cantidad de partículas sometidas allí. Puede estar en reposo, puede estar en un ligero movimiento aleatorio, donde está confinado, digamos, en un tubo, puede estar cerrado. Cuando se comprime, aplicándole una fuerza de compresión aquí a este émbolo, pues las partículas empiezan a moverse, a vibrar fuertemente, y hay unas partes que se ¿Profe? ¿Será que se le cayó el internet al profesor? Ay, pensé que era yo. Sí, yo también pensé que era acá. Sí, sí, mire, se salió de la llamada. Todos quedamos ahí como que será nuestra conexión. Sí, yo creí que me había caído el internet, esperar que el profe entre. Sí, señorita.
Él está en el grupo de WhatsApp. Sí, sí está en el grupo. Para preguntarle porque de pronto se quedó hablando solo y no se ha dado cuenta. Situación, se me fue el internet y estoy trabajando aquí con datos, Ah, vale, vale, entonces profe. Sí. qué pena con usted. Bueno, pues, de todas maneras, aquí estamos nuevamente. Eh, pues a estas circunstancias no se puede uno sino buscar el remedio. Tenemos aquí, entonces estaba inicialmente hablando sobre este contexto y quedé hablando solo. Que esta expresión de la velocidad del sonido en un gas obedece pues a una fórmula general, pues, que es la constante psi, dependiendo del gas, la constante de los gases, que tiene un valor de 8.317 unidades de julios grados Kelvin sobre mol. La temperatura que está sometida al gas ya no es la temperatura absoluta, sino la temperatura que esté sometido. Sobre la masa molecular, en esas condiciones ustedes pueden calcular la velocidad del sonido en ese gas. Entonces tenemos, como la velocidad del sonido va a depender de diferentes medios, hay diferentes medios que están relacionados. Por ejemplo, en el aire a 0 grados centígrados tiene una velocidad de 331.7 metros sobre segundos. A eso, 0 grados. A 15 grados está a 340 y bueno, hay una tabla que está sometida pues, a diferentes medios y con ciertas velocidades. Pero, por ejemplo, inicialmente en un experimento de laboratorio se encontró esta velocidad. A 0 grados centígrados en ese medio se pudo establecer esta velocidad de 331 aproximadamente. Entonces, ¿qué sucedieron? Que experimentalmente fueron subiendo cada grado de temperatura, lo iban subiendo medido en grados Celsius y notaron que por cada grado Celsius que iba aumentando de temperatura, la velocidad aumentaba en un factor de 0.6 metros por segundo. Entonces, nació una fórmula empírica de laboratorio como la que tenemos aquí, velocidad del sonido en el aire. Va a ser velocidad inicial. Esta velocidad inicial equivale a 331.7 más el 0.6 metros sobre segundos grados Celsius multiplicado por la temperatura. Esa es una fórmula empírica que me establece a qué velocidad se está propagando el sonido en un medio con cierta temperatura. Entonces, para hacer un cálculo, digamos, a los 15 grados, pues ustedes pueden notar que la velocidad inicial vale 331, más 0.6 multiplicado por la temperatura, digamos que es 15 grados, aumenta 9 grados, perdón, 9 metros por segundo. O sea que si le sumamos a 331, eso implica que la velocidad del sonido equivale entonces a 340 metros por segundo.
Eh, Eso es lo que genera allí esa fundamentación. Se le volvió a desconectar al profesor el internet. No, no, ya aquí es que me había apagado el volumen. Ok. Listo. Entonces, en ese contexto, por cada grado Celsius de temperatura está aumentando este factor de 0,6. Entonces, muchas veces, en muchos de los problemas, le dicen a usted que bueno, se está emitiendo, se está produciendo un sonido y que ese medio está sometido, digamos, o está a una temperatura de 30, 40 grados, pues si le están hablando de esa temperatura, usted tiene que calcular la velocidad de propagación en ese medio. Pero si no dicen nada, el problema no les enuncia nada de eso, entonces lo consideramos como si fuese una temperatura ambiente de 15 grados. Y esa velocidad sí es constante de 340 metros por segundo. Como es el caso aquí del ejemplo, que están dando una temperatura de 30 grados centígrados, pues aquí la velocidad es de 349 metros por segundo. Y por supuesto que sí, esos conceptos que se están dando inicialmente, pues hay que tener referencia de, por ejemplo, cómo sería su longitud de onda si se está emitiendo con una frecuencia de 180 Hz o segundo a la menos 1. Entonces, ese sonido que se está produciendo en esa temperatura, pues aquí cuando se hace el cálculo, se tiene una temperatura de 1.93 metros, que es la longitud de la onda generada por ese sonido. Las cosas como esas son las que hay que tener en cuenta. Aquí hay unos modelitos de ejercicios para calcular velocidades, por ejemplo, en un gas. Aquí el gas es un gas de hidrógeno que está sometido a, pues digamos que a una temperatura de 293 grados Kelvin y a una atmósfera de presión con una densidad del gas de 9 por 10 a la menos 2 kilogramos sobre metros cúbicos. Esos datos referenciales me permiten, aquí están todos los datos referenciales, se toma la constante psi diatónica como 1.4, como si fuera el aire, y bueno, se hace aquí la relación para encontrar la masa molecular y por supuesto, ya teniendo la masa molecular, pues se va aquí a la fórmula, se reemplaza todos los datos y se obtiene la velocidad del sonido en ese gas, 1300.87 metros por segundo. Cosas como estas son las que hay que tener en cuenta para hacer un análisis. Cuando es la velocidad del sonido en el agua, como el sonido se propaga con una velocidad aproximadamente constante, pues se puede decir que esa velocidad es el espacio recorrido en la unidad de tiempo. Experimentalmente también se hizo para una distancia de 1 kilómetro o es lo equivalente a 1000 metros y se emitía un sonido a través de ese medio y al llegar al otro extremo había un receptor donde tomaba el tiempo en llegar. Y cada vez que hacían el experimento encontraba que el tiempo era de 0 a 69 segundos. 0,69 segundos, lo cual significa que la razón que hay entre el espacio recorrido y el tiempo que dura en llegar, pues nos da 1449. Se aproxima a 1450, que es el que está en la tabla. Entonces aquí tenemos un referente para la velocidad del sonido en el agua. Estos datos y estas referencias pues son problemas
Ahora, a lo que íbamos a hacer. Yo quisiera que ustedes tomasen papel y lápiz, calculadora a la mano, para que tratemos de resolver este ejercicio que está aquí. Es un ejercicio básico, pero que nos ayuda a interpretar las situaciones, problemas que se están dando allí en ese problema. Por ejemplo, hablo de esto. ¿Cuál es la profundidad de un hueco si al dejar caer una piedra dentro de él se escucha el golpe en el fondo después de 5 segundos? Bueno, entonces miremos cómo es el proceso para resolver ese ejercicio e encontrar esa profundidad. Entonces, ayúdenme a encontrar ustedes esa fundamentación. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dicen? ¿Se puede resolver el ejercicio o no hay condiciones para resolver? Papel y lápiz. Planteamos las condiciones, resolvemos la situación del problema. Háganse cuenta que ustedes están haciendo un trabajo de ingeniería por allá y resulta que se encontraron con un orificio con una profundidad, pero que no pueden medirlo así tan fácilmente. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues, profe, es que ahí nos presenta una parte de caída libre, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos los siguientes datos, que el tiempo que duró en llegar al fondo, Ajá. la piedra fue de 5 segundos. Sí. Que la gravedad, si estamos en la Tierra, es de 9,8 metros sobre segundos cuadrados y la velocidad inicial de la piedra de 0, ¿no? Porque va en caída libre, pues. Sí. Pero resulta que ahí se comete el error, es que el tiempo que dura bajando la piedra no es de 5 segundos. No es de 5 segundos. El tiempo que dura el sistema, digamos, bajando la piedra y golpea el orificio, golpea, digamos, la superficie, el fondo, y ahí se produce un sonido porque perturbó el medio y enseguida entonces el sonido llega al oído y ahí para el cronómetro usted y puede encontrar entonces la relación física que hay allí para poder resolver. Profe, yo aquí lo resolvía como creía que sería la solución. Me da 853 metros. 853. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para encontrar eso? Profe, yo agarré la velocidad del sonido, que es constante, la multipliqué por el tiempo y la dividí en 2, que era lo que tarda en bajar la piedra más la subida del sonido. Ok, ya vi un error. ¿Cuál? Que la velocidad de la piedra no es la misma del sonido al caer la piedra. No tanto eso, sí. No tanto eso, no es tanto la velocidad de caída de la piedra, sino que el tiempo que dura bajando la piedra no es el mismo que el tiempo que dura subiendo el sonido. Entonces no podemos decir que es la mitad. Lo que está hablando allí, que al dividirla entre 2, está indicando que el tiempo que dura bajando es el mismo que dura subiendo. ¿Cierto? Sí, señor. Entonces hay que cambiar esa fundamentación.
Entonces, planteemos el problema como que nosotros estamos ideando lo que está sucediendo. Imaginemos lo que está sucediendo. El cronómetro usted lo tiene activado y cuando activa el cronómetro, en el momento que usted deja caer la piedra, empieza a contabilizar el tiempo. La piedra llegó al fondo, chocó contra el piso y cuando llegó el sonido al oído, usted paró el cronómetro. Y entonces ese tiempo que duró fue de 5 segundos. Pero consideremos que en ese medio del hueco no están dando la temperatura, entonces la consideraron como 340 metros por segundo. Vamos a considerar lo que está a 15 grados. Entonces, con esos datos yo puedo manejar ya la fundamentación. Entonces yo creo que en la clase pasada les decía a ustedes que esas caídas pues tienen dos movimientos que son relativos, el movimiento de caída libre y el movimiento que tiene la onda, movimiento ondulatorio, porque choca y la onda sube. Entonces en esas condiciones tenemos que manejarlo. Entonces, evidentemente, ahí tenemos que tener una buena imaginación. Entonces, Jefferson, ¿qué pasaría ahí? Jefferson David. Cuénteme, profe. ¿Qué dirías tú ahí con el ejercicio? Porque aquí Lina María me dice que le dio 122.5 metros. Pero no sabemos cómo lo hizo, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Pues profesor, ahí no sería aplicar la fórmula de caída libre. Es utilizar todo el recurso que quiera, ¿no? Y precisamente eso es lo que tenemos que hacer para ver cuál es el fundamento que usted tiene para resolver. Si usted dice, bueno, si yo tengo que utilizar el de caída libre, pues utilice el de caída libre y ¿qué más? ¿Qué podemos hacer más? O con eso ya basta. Lo que pasa es que si usted toma esas condiciones de caída libre, de pronto por ahí da una aproximación de la profundidad, ¿sí? Pero no es totalmente exacto. Entonces miren ustedes, vamos a hacer el análisis pues previsto de ese ejercicio. Consideremos entonces el modelo. Yo voy a mostrarlo por aquí, a ver, tengo por aquí. Este ejercicio entonces tenemos el ejercicio, un modelo ahí de lo que dice el problema. Si yo considero la gravedad como 10, como por redondear un poco más la información, y si yo considero, digamos,
Estoy tratando de mostrar el ejercicio, pero con otro dato, ¿sí? Aquí son 10 segundos. El ejercicio ya dice que 5. Pero, ¿cómo es el modelo? Pues aquí digamos que esta es la superficie de la Tierra y aquí es la profundidad del hueco. Se deja caer libremente la piedra, porque no es impulsada hacia abajo, sino que deja caer libremente. Aquí el nivel, la velocidad inicial es 0. Entonces se deja caer, ella va descendiendo, cuando llega aquí al fondo, golpea el piso, y ese golpe que le da al piso es la perturbación del medio, la cual se produce un sonido, llega aquí y sube hasta llegar al oído aquí de la persona. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí va a gastar un tiempo la piedra bajando. Mientras que golpea el sonido dura un tiempo subiendo. Siempre la gravedad apunta hacia la superficie de la Tierra. Entonces, en este modelo, en el movimiento de caída libre, tenemos estas condiciones. La altura y es igual a la velocidad inicial por el tiempo de bajada, más o menos un medio de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado. Entonces, como esta velocidad inicial es 0, el producto este vale 0 y queda y igual a un medio de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado. Positivo. Vamos a considerar positivo hacia abajo porque está cambiando la velocidad. Empezó de 0 y aumentó. Entonces, ¿qué implica eso? Que tengo esta ecuación, y igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Es una ecuación. Diga que la ecuación número 1. Ahora, como el sonido en este medio es constante, la velocidad con que sale el sonido es de 340 metros por segundo, constante. Entonces, velocidad del sonido, ¿a qué va a ser igual aquí? Pues al espacio en la unidad de tiempo, al espacio que recorre en la unidad de tiempo. Entonces, el espacio que va a recorrer es y, es la misma altura y sobre el tiempo de su vida. Entonces, por eso digo, velocidad del sonido es igual a y sobre el tiempo de su vida. Lo cual, si yo despejo la altura y, es igual a velocidad del sonido por el tiempo de su vida. No me alcanzó a salir bien. Entonces, como las alturas es la misma, pues hago la igualdad. Una igualdad. Y sencillamente entonces voy a tener un medio de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado va a ser igual a la velocidad del sonido por el tiempo de su vida. Ahora me dice claramente que el tiempo que el hombre calculó allá en su cronómetro fue de 10 segundos, aquí en este caso. Entonces, este tiempo que duró bajando más el tiempo que duró subiendo es igual a 10. Ustedes lo igualan a 5. Con el problema que está enunciado allí. Entonces, ¿qué voy a despejar de aquí? Pues yo puedo despejar el tiempo de bajada es igual a 10 segundos, que es el tiempo menos el tiempo de subida. Aquí es de subida. O despejo el tiempo de subida es igual a 10 segundos menos el tiempo de bajada. Yo necesito es reemplazar este valor, que es el tiempo de subida aquí. O si lo hago por aquí, pues también se puede hacer, pero entonces hay que hacer el cuadrado también de la función. Cualquiera de las dos. De todas maneras, yo tomé aquí tiempo de subida. Entonces tengo un medio de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado es igual a la velocidad del sonido que multiplica al tiempo de subida. Y ese tiempo de subida es 10 segundos menos el tiempo de bajada. O si ustedes lo hacen, 5 segundos menos el tiempo de bajada. Para representarlo por aquel problema. Entonces, destruimos paréntesis. Entonces me queda un medio de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado
10 veces la velocidad del sonido menos la velocidad del sonido por el tiempo de bajada. O sea, este por este menos este por este. Y destruimos el paréntesis aquí. Y lo que hacemos es transportar al otro extremo de la igualdad todos estos datos para igualarlo a cero. Lo cual significa que un medio de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado más velocidad del sonido por el tiempo de bajada menos 10 veces la velocidad del sonido es igual a cero. Entonces, teniendo estos datos, observan ustedes que aquí tenemos una ecuación cuadrática. Esa ecuación cuadrática podemos compararla, digámoslo así, con la ecuación cuadrática general que me dice que ax al cuadrado más bx más c igual 0. Esta ecuación es la ecuación cuadrática y que está casi que, pues digámoslo, con las variables iguales. Entonces aquí x cuadrado pues sería para nosotros el tiempo de bajada al cuadrado. La x pues tiempo de bajada y la c es el término independiente. Este es 10 velocidad de sonido. Entonces podemos, de acuerdo con estos datos, puedo encontrar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces A está acompañando a TB al cuadrado. Entonces es un medio de la gravedad que lo vamos a simplificar, o sea, dividir y me queda 4.9. B, 340. C es, ¿cómo? El valor de C, pues es 3.400 multiplicando el valor ¿por qué? Entonces, todos estos valores representados en esta ecuación estaría desarrollada a través de la solución de la ecuación cuadrática, que sería en este caso el tiempo de B, porque la incógnita es tiempo de B, igual a menos B más o menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Esa es la solución de esa ecuación cuadrática. Simplemente reemplazamos los datos, sacamos la raíz cuadrada de todo ese valor cuando hacemos las operaciones aritméticas. No, sí lo creo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto por ahí? Por favor, Darío. Profe, qué pena, yo quisiera preguntarle de dónde sale el 340. Es la 340 es la velocidad del sonido. Sí. O sea, ¿esa siempre va a ser la velocidad del sonido? No siempre, digamos, en este caso no nos está dando la temperatura en que se encuentra ese hueco. Vamos a suponer nosotros que la temperatura es ambiental y que esa temperatura es de 15 grados y por lo tanto la velocidad del sonido allí es de 340. Si usted calcula la velocidad del sonido en el aire a 15 grados centígrados, pues vale 340. Pero si ya el problema le especifica qué temperatura está el ambiente ahí en el hueco y le dicen, no, la temperatura del hueco ese es de 30 y 40 grados, pues tiene que calcular la velocidad del sonido en ese medio, que ya no sería 340, sino que tenía que multiplicarlo o sumarle a 331, sumarle 24, porque 6 por 4, ahí teníamos ya 24 metros por segundo adicionales. No sé si me alcanza a entender o no. Sí, profe, sí, señor. O sea que siempre que no especifique la temperatura del ambiente, lo vamos a tomar como si estuviera a temperatura
normal a temperatura ambiente y va a tener un valor de 340 la velocidad del sonido, ¿sí? Perfecto, eso es lo que quiere decir. Ahora que ya el enunciado del problema le diga que la velocidad del sonido es equivalente a 343, quiere decir que está tomando la temperatura de 20 grados centígrados, que también hay algunos autores que la consideran en ese aspecto. De 15 a 20 grados está en una temperatura ambiental. Entonces, nosotros la consideramos para situaciones ejemplares, de ejemplos, de problemas, y consideramos de 340 metros mientras no nos den ningún... Ingeniero, disculpe, qué pena interrumpir. Yo tengo una duda al respecto. Sí, Esto es en tomarlo, como acaba de decir la compañera, con la tomándolo como temperatura ambiente, por decirlo así. sí, sí, En 15 debido grados. caso de que yo quiera trabajar, por ejemplo, que sea un ambiente en temperaturas bajo cero, ¿cómo se vería afectada lo que es la ecuación del sonido? Bueno, en condiciones inferiores a los 0 grados centígrados, pues como le dije al inicio, esta fue una fórmula que salió y nació experimentalmente. Entonces, en condiciones de laboratorio empezaron a trabajar pues, desde 0 grados centígrados, no inferiores a unas temperaturas inferiores al 0 grado, bajo cero. Pero en esas condiciones, a medida que digamos, ¿cómo le dijera yo? El ambiente se solidifica, pues, digamos, como el hielo. Sí, el ambiente ya las partículas del medio se cristalizan, por ejemplo, y ya la velocidad del sonido en ese medio, pues se atrasaría un poco debido a que las partículas se confinan un poco más. Pero realmente en esas condiciones no se trabajaron. Inicialmente no se trabajó en esas condiciones bajo cero. Entonces no le podría decir... Entonces por ejemplo, ingeniero, una pregunta en cuestión. Si yo me llego a encontrar como, por decir, es un ejercicio o algo referente, que me diga que está en temperatura de 5 grados, de que bajo cero no se trabajaron condiciones. No se trabajaron en condiciones bajo cero. Sino entonces, yo encuentro que son en temperatura de 5 grados y me dice a mí que esta va constantemente en aumento. ¿Yo cómo plantearía, o sea, esa misma definición para el ejercicio? Esa misma, pues digamos que a 5 grados usted porque es que por cada grado centígrado que iba aumentando la temperatura, se aumentó en 0.6. Si usted tiene 5 grados, pues la velocidad sería 6 por 5, 30, o sea, aumentó 3 metros por segundo la velocidad, más la inicial que sería a 0 grados, que sería 331, entonces le daría, sería la velocidad 334 a los 5 grados. Entonces, de 0 hacia arriba es que aumenta en 0.6. Entonces, ingeniero, sí. Acá más que todo, para seguir un poco de esta duda que tuve cierta situación que me preguntaron algo referente. En este tipo de situaciones no nos veríamos como obligados en la cuestión de plantear una ecuación para aumento constante en base a la temperatura. Sí está, por eso le digo que la temperatura en este contexto, digamos, de la velocidad del sonido, estamos hablando en el aire, no en otro medio, ¿sí? Porque cada uno de los medios va aumentando la situación. Por eso hablo de los medios del aire, que puede tener, digamos, esa incidencia que se dio experimentalmente, precisamente en un laboratorio. Por eso son situaciones que nacen, fórmulas que nacen de acuerdo, pues, o empíricas, debido pues a los datos experimentales. Y entonces allí establece
de que por cada grado centígrado que se fue aumentando, porque iniciaron con 0 grados, iniciaron el experimento a 0 grados y la temperatura a 0 grados era ese, de 331. En ese recinto de ambiente que se estaba haciendo el experimento. Después dijeron, bueno, vamos a aumentar la temperatura a 1 grado para ver qué sucede. Entonces ya en 1 grado aumentó 0,6. En 2 grados, 1,2 y así sucesivamente fue aumentando. Y entonces sacaron la fórmula empírica. Esa fórmula es la que está establecida, que la velocidad del sonido en el aire va a ser igual a la velocidad inicial del sonido a 0 grados centígrados más 0,6 metros por segundo grados Celsius por la temperatura. Esa ecuación es la que nos permite encontrar la velocidad del sonido en el aire a esas temperaturas. Inferiores a esas temperaturas, pues no le puedo decir qué pasaría allí porque experimentalmente no lo hicieron. Entonces, esta fórmula nació fue empíricamente. No sé si la alcanzaste a ver allí la velocidad. Darío. Sí, ingeniero, sí la alcancé a entender bien con la explicación que me acabo de dar referentemente a la velocidad. Porque es que yo tenía la incertidumbre, la duda referente si tocaba que hacerla constantemente, por decirlo así. Si a mí me dicen aquí en un lado que aumenta en cada 4, cada 5 grados, cada 2, 3, 4 segundos, distancia de tiempo. Cosas referentemente así. Sí, sí, digamos las condiciones iniciales de los problemas son fundamentales, ¿no? De todas maneras que para resolver una situación problema, pues las condiciones que dan debe estar, digamos, enunciado, digamos, las características que tiene el medio, porque por eso es que la velocidad del sonido en el medio va a depender de muchos factores, que es la presión, la temperatura, la densidad del medio, una cantidad de factores que están incidiendo allí. Pero, digamos, en este caso, como está el problema enunciado, que quieren saber es cuál es la profundidad del hueco o con qué velocidad se propaga el sonido en el aire a cierta temperatura, porque no todas las temperaturas, no todos los sitios, la temperatura es constante, hay diferentes temperaturas. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Cúcuta hemos tenido, digamos, temperatura más o menos de 35 grados. Entonces, la velocidad del sonido porque se produce el medio es una velocidad superior que cuando nos vamos por allá a Pamplona. Entonces, en Pamplona, digamos que esté a 6, 7 grados centígrados, pues la velocidad de allá del medio es más despacio. Se hace más leve. Entonces, en esas condiciones, a ustedes le van a dar las condiciones necesarias para resolver el problema. Pero aquí viene la condición. Si el problema no le da esas condiciones, pues usted asume de que la velocidad del sonido en ese medio es de 340 metros por segundo, porque está, digamos, puede ser a una temperatura normal. No me dicen cómo está el medio, pues entonces yo también tomo la consideración que es eso, para tener, digamos, solución a un problema que me están dando, sin darme unas condiciones necesarias. Cuando tengo todo el mundo de condiciones, pues asumo, entonces digo, bueno, pero es que aquí me están dando que el medio tiene una temperatura no de las que están normalmente como constante, digamos 15 grados o 20 grados, no, que aquí me están dando una temperatura superior a eso, a esa es la que da. En otras condiciones, incluso las temperaturas se la dan en grados Kelvin y tienen que convertirlas a grados centígrados. Hay muchas condiciones, entonces por eso yo fui claro en decirles a ustedes que consideran ustedes la situación del problema como 340 grados porque no dan condiciones iniciales de esa velocidad. Y en cuanto aquí al problema, pues es ya resolver la ecuación cuadrática y obtener el tiempo. Observe que aquí como
como es una ecuación cuadrática, hay una situación que es más y menos. Entonces, en algunas condiciones, por ejemplo, si toma menos b menos raíz cuadrada de esto, cuando usted tiene ese valor, le da un tiempo negativo. Y usted sabe muy bien que tiempos negativos no existen. Entonces, como no hay tiempos negativos, pues considero el tiempo positivo como solución del problema. Y es el caso aquí, cuando saco la raíz cuadrada de este valor y me da 349. Y entonces, yo no puedo tomar menos 340 menos 349.6 porque me da un tiempo que no es real. Entonces tomaría menos 340 más 349.6. Y el tiempo de bajada es de 9.66 segundos, porque el negativo lo desecho en esa solución. Y finalmente, entonces, ¿qué es lo que hago? Tomar este tiempo, agarrarlo aquí donde dice y igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo de bajada al cuadrado, lo reemplazo, hago las funciones y listo, me da la solución 457.5 metros. O si lo hago por el otro lado, la velocidad del sonido por el tiempo de subida, pues aquí tengo tiempo de subida, a los 10 segundos le resto 9.66 y ese tiempo lo multiplico por la velocidad del sonido y me tiene que dar aproximadamente igual a esto. Aproximadamente igual porque hay algunos factores que se desprecian allí, digamos, de decimales. Entonces, jóvenes, esa es la situación de muchos de los problemas. ¿Alguna pregunta más que tengan referente a esto? No, señor. Jóvenes, me ha sido un placer estar con ustedes en Profe, este momento. Sí, profe, disculpe. sí, dígame. Pues tengo una pregunta que quizás ya la respondió, pero es sobre las ondas de sonido. ¿Las ondas de sonido se ven afectadas por la gravedad? No depende de la gravedad porque va a depender de algunos factores digamos, de la inercia del material. En este caso, la inercia del material está constituido por la densidad, por el factor de ¿cómo le dijera yo? De temperatura, de presión, sometidas a esas condiciones. La gravedad siempre va a ser constante, entonces el sonido pues prácticamente no va a tener ninguna incidencia allí porque el sonido no tiene, digamos, materia que se esté desplazando para que la gravedad actúe sobre esa materia. Entonces, el sonido son simplemente vibraciones o energía que no va a tener materia de desplazamiento. Si tuviese materia que se estuviera desplazando, pues la gravedad sí estuviera interactuando ahí. Vale. Profe, yo me voy retirando, hasta luego, tengo otra clase. Sí, nos retiramos también porque ahorita tengo otra programación allí. Jóvenes, que tengan un feliz día y muchas gracias por su asistencia. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes, jóvenes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, que estén muy bien. Profe, ¿usted me puede recordar, por favor, el horario de asesorías? Asesorías, sí, les recuerdo las, por aquí tengo aquí a la mano el horario. Digamos, los lunes tengo de 3 a 4 de la tarde, los lunes. ¿Sí? Los miércoles tengo de 4 a 5. Y hoy jueves tengo de 3 a 4 de la tarde hoy. Sí, señor. Entonces, pues las personas que solicitan, digamos, asesoría, pues me hacen saber, porque es que yo, digamos, en estos días he estado programando la asesoría y ninguno entra.
Entonces, alguno que esté interesado. Sí, dígame, María, yo estoy escuchando. Esto,